¿Es aquí, mamá?, preguntó Lucía, con esa voz tan suave que parecía hecha de hojas secas. Elena asintió, pero no dijo nada. No podía. La garganta se le había cerrado como una puerta oxidada. Hacía apenas 8 meses que Miguel ya no estaba. 8 meses desde que el silencio se había instalado en su casa como un huésped incómodo que no sabía cuándo irse. Y ahora todo lo que les quedaba era esto, un pedazo de polvo y olvido al final del mundo. Sí, cariño, logró decir al fin, forzando una sonrisa. Aquí vamos a empezar de nuevo. Pero en su interior, las palabras sonaban huecas. Porque, empezar de nuevo, no era lo que le habían dado. Le habían dado un establo. Un establo agrietado, con techos combados y ventanas rotas, rodeado de maleza y recuerdos ajenos. Solo eso. Nada más. Después de las discusiones, las miradas bajas en los funerales, los susurros de los parientes sobre lo mejor para todos, le habían entregado las llaves de aquel cascarón como si fuera una dádiva. ¿Tiene techo?, preguntó Mateo, siempre práctico, siempre observando. Lo tiene, respondió Elena, bajando del coche con un crujido de huesos cansados. Y nosotros lo haremos fuerte. Los niños la siguieron, arrastrando sus mochilas como si llevaran piedras. El aire olía a tierra mojada y ajenjo. Alguien, en algún momento, debió haber cuidado aquel lugar. Ahora, solo los cuervos lo habitaban. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas. El suelo crujía bajo sus pasos. Lucía se acercó a una esquina y tocó la pared con la punta de los dedos. Está fría, dijo, como si eso lo explicara todo. Elena se arrodilló y abrazó a los dos. Los niños se dejaron hacer, como si supieran que aquel gesto era su único refugio. Y entonces, entre el olor a moho y el silencio pesado, Elena sintió algo que no había sentido en meses. No era esperanza, no del todo, pero sí la tenue vibración de la responsabilidad. No podía derrumbarse. No ahora. Por ellos, tenía que creer que hasta en un establo abandonado podían hacer algo nuevo. Vamos a limpiar, dijo con voz firme, aunque le temblara. Vamos a hacer lo nuestro. Y mientras arrastraba una tabla podrida hacia afuera, pensó en Miguel. En como la manta de su abuela, los ojos brillantes en la penumbra, demasiado despiertos para la hora. Mamá, papá habría venido con nosotros si todavía estuviera aquí, preguntó Lucía de repente, con la voz apenas más fuerte que el crepitar de la lámpara. Elena, arrodillada frente a una pequeña estufa de leña que apenas daba calor, se detuvo. Las manos le temblaron alrededor del trapo con que limpiaba una olla oxidada. Cerró los ojos un instante, como si pudiera contener allí dentro la oleada de dolor que siempre amenazaba con desbordarse. Sí, mi vida, dijo al fin, suavemente. Él habría venido. Y habría empezado a reparar este techo antes de que el sol se pusiera. Mateo se incorporó un poco, los brazos cruzados sobre las rodillas. Pero no está. Y ahora somos nosotros solos. No era una queja. Era una constatación. Y eso dolía más que cualquier grito. Elena se acercó y se sentó entre ellos, envolviéndolos con los brazos sin importarle el frío del suelo. El olor a humedad y madera vieja los envolvía como una segunda piel. No estamos solos, susurró. Tenemos esto. Tenemos este lugar. Y tenemos la promesa que él nos dejó que siempre cuidaríamos el uno del otro. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Y si no es suficiente, la pregunta colgó en el aire, frágil y devastadora. Elena tragó saliva. Quiso mentirles. Quiso decirles que todo estaría bien, que pronto tendrían una casa de verdad, con ventanas limpias y un jardín bonito. Pero miró sus caras, tan parecidas a las de Miguel en los días de duda, y supo que lo que necesitaban no era una mentira cómoda, sino una verdad con la que pudieran respirar. No lo sé, cariño, confesó, con la voz quebrada. Pero mientras respiremos juntos, mientras nos tengamos, no estaremos perdidos. Mateo la miró fijamente. Entonces, ¿qué hacemos mañana? Ella sonrió, apenas. Mañana limpiamos. Reparamos lo que podamos. Buscamos leña seca. Y, buscamos un poco de sol. Durante los días siguientes,
el establo se volvió su mundo entero. Cada mañana, Elena se levantaba antes del alba, con los huesos doloridos y el alma más pesada que la noche anterior. Pero no se permitía detenerse. No cuando veía a Lucía recogiendo clavos oxidados con concentración de adulta, ni cuando Mateo intentaba clavar una tabla nueva con manos demasiado pequeñas para el martillo. ¡Cuidado!, gritó Elena una tarde, corriendo hacia él cuando el martillo resbaló y golpeó su dedo. Mateo apretó los labios, conteniendo las lágrimas, pero no soltó la herramienta. «Estoy bien», dijo, con la voz ronca por el orgullo. «Tengo que aprender». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra su pecho. En ese momento, entendió que no solo ella estaba luchando. Ellos también. Cada gesto, cada esfuerzo, era su manera de aferrarse a la vida que les quedaba. Una tarde, mientras arrastraban un montón de ramas secas lejos del costado oeste del establo, Lucía se detuvo de pronto. «Mamá, ¿por qué nos dieron solo esto?» Elena dejó caer las ramas. La brisa traía el olor a tierra mojada. Volvió a sentir ese nudo en el pecho, pero esta vez no lo escondió. «Porque ya no le servíamos», dijo con calma. «Después de que papá murió, dejamos de ser parte de la historia que ellos querían contar. Pero eso no significa que nuestra historia haya terminado. ¿Y si alguien vuelve a quitárnoslo?», insistió Lucía, con los ojos llenos de una inseguridad que le partía el alma. Elena se arrodilló frente a ella y tomó sus manos pequeñas, llenas de tierra y rasguños. «Entonces construiremos otro lugar. Y otro. Y otro, si es necesario. Porque lo que tenemos no es solo este establo, mi amor. Es la fuerza de saber que podemos levantarnos. Eso nadie nos lo puede quitar». Esa noche, mientras los niños dormían, Elena salió al pequeño descampado que rodeaba la estructura. La luna iluminaba los campos vacíos, extendiéndose como un mar de sombras. Se sentó sobre una piedra fría y, por primera vez desde el funeral, lloró sin contenerse. Lloró por Miguel, por la vida que habían perdido, por el miedo que ocultaba tras cada sonrisa para sus hijos. Pero también lloró por la extraña semilla de determinación que había comenzado a brotar en su pecho. No era felicidad. No aún. Pero era algo. Era un latido. Dentro del establo, el viento movió suavemente una tabla suelta en el suelo. Un sonido casi inaudible. Un crujido hueco. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Mateo, al verla arrodillada junto a una esquina del establo, palpando las tablas del suelo con las yemas de los dedos. Elena no respondió de inmediato. Había algo diferente. Una de las tablas, justo bajo la ventana rota, se movía ligeramente cuando presionaba. No era solo podredumbre. Era hueco. «Ven acá, los dos», dijo, con una voz que intentaba mantener firme, aunque le temblara por dentro. Lucía se acercó con paso cauteloso, mientras Mateo traía el martillo que habían usado días atrás. «¿Crees que hay algo abajo?», susurró Lucía, los ojos como platos. «No sé», respondió Elena. «Pero voy a averiguarlo». Con cuidado, usó la punta del martillo para levantar la tabla. La madera cedió con un gemido antiguo, como si se resistiera a revelar su secreto. Debajo, la oscuridad parecía más densa, más viva. Un olor a tierra húmeda y papel envejecido subió hasta ellos. «Mamá», exclamó Mateo, señalando. «Ahí hay algo». Entre las sombras, se distinguía el borde de una caja. No era grande, pero estaba bien hecha, con refuerzos de metal oxidado en las esquinas y una pequeña cerradura, ya quebrada por el tiempo. Elena contuvo el aliento. Con manos temblorosas, metió los dedos y la sacó con cuidado, como si temiera que se deshiciera al tocarla. La depositó sobre el suelo polvoriento y se arrodilló frente a ella, con los niños a sus espaldas, conteniendo la respiración. «¿La abres?», preguntó Lucía, casi sin voz. Elena asintió. Levantó la tapa con suavidad, y el interior apareció iluminado por el tenue resplandor de la mañana. No había monedas, ni joyas, ni nada que brillara. Solo papeles amarillentos, atados con un cordel deshilachado, y un cuaderno grueso cuya cubierta de cuero estaba agrietada por los años. «¿Qué es?», insistió Mateo.
Elena tomó el cuaderno. En la primera página, escrita con una caligrafía elegante y firme, decía: para quien encuentre esto no es oro lo que guardo, sino verdad. Una lágrima cayó sin aviso sobre el papel. Creo que es una historia, dijo, con la voz apenas audible. Una historia que alguien quiso que no se olvidara. Lucía se sentó a su lado, acariciando el borde del cuaderno con reverencia. ¿Y por qué la escondió aquí? Elena miró a su alrededor, al establo que les habían dado como limosna, al techo agrietado, a las paredes que aún olían a abandono. Y de pronto, entendió. Porque sabía que nadie vendría a buscarla aquí, respondió. Porque este lugar era invisible. Abrió el diario con cuidado. Las primeras líneas hablaban de un hombre llamado Andrés, quien, décadas atrás, había trabajado estas tierras con sus propias manos. Había perdido todo, su esposa, su ganado, su nombre, en una disputa con los dueños originales de la finca. Pero en lugar de irse, se quedó. En silencio. Construyó este establo no como refugio, sino como testamento. Y escondió su verdad bajo el suelo, esperando que algún día alguien como ella, alguien despojado, roto, pero aún dispuesto a seguir, la encontrara. Dice que esta tierra nunca fue de ellos, murmuró Elena, leyendo en voz baja. Que siempre fue de quien la cuidara con el corazón. Mateo frunció el ceño. Entonces, nos la dieron como si no valiera nada, pero en realidad, interrumpió Elena, con una chispa nueva en los ojos, tal vez nos dieron justo lo que necesitábamos. Lucía tomó uno de los papeles sueltos. Era un mapa. Mostraba los límites de la propiedad, con marcas en tinta roja y firmas que el tiempo no había borrado del todo. ¿Y si esto nos ayuda a quedarnos de verdad?, preguntó, con una esperanza que sonaba casi como oración. Elena los miró a ambos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo el peso de la pérdida, sino el latido tímido de algo nuevo. No era certeza. Era posibilidad. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Vamos a averiguarlo, dijo, cerrando el diario con firmeza. Porque si alguien creyó que esta tierra merecía ser recordada, entonces nosotros también lo haremos. Aferró el diario contra su pecho, como si abrazara la promesa de un futuro que como una red tejida con hilos de coraje y justicia, y en cada línea encontraba ecos de su propia historia. «Mamá, ¿vas a ir al pueblo hoy?», preguntó Lucía al amanecer, mientras ayudaba a doblar la manta que usaban como cama. Elena asintió, los ojos aún rojos por la vigilia, pero brillantes con una intensidad que los niños no habían visto desde antes del funeral. «Sí. Tengo que ir. No puedo hacerlo sola, pero creo que sé a quién pedir ayuda». «¿A quién?», preguntó Mateo, mientras clavaba con cuidado una nueva tabla. En la pared norte. Ya no golpeaba con torpeza. Ahora cada martillazo sonaba con propósito. «A doña Remedios», dijo Elena, alisando el mapa con las palmas. «Ella es la más vieja del pueblo. Si alguien recuerda a Andrés, es ella». Los niños intercambiaron una mirada. Doña Remedios era una figura casi mítica en el lugar, una mujer que vivía sola en una casa de adobe al final del camino, rodeada de gatos y rumores. Decían que sabía curar con hierbas, que adivinaba el tiempo con las estrellas, y que nunca se casó porque ya estaba casada con la tierra. «¿Y si no quiere ayudarnos?», dudó Lucía, mordiéndose el labio. Elena se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «Entonces le mostraré que no vengo a pedir caridad. Vengo a reclamar lo que es justo. Y a veces, la justicia necesita testigos». Con el diario envuelto en un paño limpio y el mapa doblado con cuidado dentro de su chaqueta, Elena caminó hacia el pueblo con los niños a su lado. El sol aún no calentaba, y el rocío mojaba sus botas. A cada paso, sentía el peso del pasado y el tirón del futuro, como si dos manos invisibles tiraran de ella en direcciones opuestas. La casa de Doña Remedios estaba escondida tras un cerco de laureles silvestres. Antes de que Elena pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. «Ya sabía que vendrías», dijo la anciana, con una voz como hojas secas arrastradas por el viento. Elena se sorprendió. Como Doña Remedios sonrió, los ojos profundos como pozos antiguos. «Porque el establo ha empezado a hablar otra vez. Y solo los que llevan el dolor en los huesos escuchan su llamado». Sin más,
los hizo pasar. El interior olía a romero, canela y madera de cedro. Sobre la mesa, una taza de té humeaba, como si hubiera estado esperándolos. Elena no perdió tiempo. Desenvolvió el diario y lo puso sobre la mesa. Encontramos esto bajo el suelo. Es de un hombre llamado Andrés. Lo conoció. El rostro de doña Remedios se transformó. Las arrugas se suavizaron, como si una memoria lejana hubiera acariciado su piel. Tomó el cuaderno con manos temblorosas, pero seguras. Andrés, susurró. Claro que lo conocí. Era un hombre bueno. Trabajador. Silencioso. Perdió todo cuando los hermanos Valdés vendieron las tierras sin avisarle. Le dijeron que el establo era suyo si se iba sin protestar. Él se negó. Se quedó. Dijo que no tenía más que dar, pero que tampoco tenía nada que perder. ¿Y estos documentos?, preguntó Elena, señalando el mapa. ¿Son reales? Doña Remedios asintió, con lágrimas en los ojos. Son copias de los títulos originales. Andrés los guardó cuando vio que lo iban a despojar. Sabía que un día alguien como tú, alguien con nada más que su nombre y su coraje, los encontraría. Entonces, podemos usarlos, podemos quedarnos. La anciana la miró fijamente. No es fácil, niña. Los Valdés ya no están, pero sus hijos sí. Y el alcalde, bueno, digamos que prefiere no abrir viejas heridas. Pero si tienes el diario, y si yo doy fe de su historia, entonces sí. Tienes una chance. Elena sintió que el corazón se le desbocaba. Lo haría, daría testimonio. Doña Remedios se levantó lentamente y caminó hasta una alacena. Sacó una caja de madera similar a la que habían encontrado. Andrés me dio esto antes de morir, dijo, abriéndola. Dentro hay cartas que escribió, pero nunca envió. Cartas a las autoridades de la época. Nunca fueron leídas. Tal vez, ahora sí lo sean. Elena tomó una de las cartas. La tinta se había corrido con la humedad, pero las palabras seguían vivas. No pido riquezas. Solo pido que mi nombre no sea borrado de la tierra que amé. Gracias, dijo, con la voz quebrada. No sabe cuánto significa esto. Doña Remedios le puso una mano en el hombro. Sí lo sé. Porque yo también fui como tú. Viuda. Madre. Invisible. Y alguien, una vez, me tendió la mano. Hoy, te la tiendo a ti. Al salir, los niños caminaban más erguidos. El sol ya calentaba sus espaldas, y el viento ya no sonaba a advertencia, sino a promesa. ¿Ahora qué, mamá?, preguntó Mateo. Ahora, respondió Elena, apretando el diario contra su pecho, vamos a hacer que esta historia sea escuchada. Pero mientras se alejaban, una sombra observaba desde la ventana de la tienda del pueblo. Un hombre con chaqueta oscura y mirada dura siguió sus pasos con los ojos entrecerrados. No dijo nada. Solo cerró la cortina con un movimiento lento, deliberado. Y en su rostro, una mueca de desagrado se dibujó como una corriente comenzó a filtrarse por la esquina noreste, formando un charco que avanzaba hacia donde dormían. ¡Mamá!, gritó Lucía, levantándose de un salto, los pies descalzos resbalando en el suelo mojado. Elena ya estaba en movimiento. Empujó el colchón hacia el rincón más seco, cubrió a los niños con la manta más gruesa y colocó cubos y ollas viejas bajo las goteras. Cada movimiento era rápido, instintivo, pero sus manos no dejaban de temblar. No era solo el frío. Era la sensación de que el mundo entero conspiraba para recordarle que nada de esto era seguro. ¿Vamos a perderlo todo otra vez?, preguntó Mateo, abrazando el diario como si fuera un talismán. Elena se detuvo. Lo miró a los ojos, tan parecidos a los de Miguel en los días de tormenta, y vio en ellos el mismo miedo que la atenazaba a ella, el de construir algo hermoso solo para verlo desmoronarse. No, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. No vamos a perderlo. Porque esta vez, no estamos solos. Pero incluso mientras lo decía, una tabla del techo se dio con un crujido seco, y un chorro de agua helada se estrelló contra el suelo. Lucía lanzó un grito ahogado y se acercó a su hermano, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Y si el diario se moja?, susurró,
con los ojos llenos de pánico. Elena los abrazó a ambos, los cuerpos pequeños temblando contra el suyo. Afuera, el viento aullaba como una bestia herida. Adentro, la lámpara de queroseno parpadeaba, a punto de apagarse. Vamos a protegerlo, dijo. Como Andrés lo protegió para nosotros. Ahora es nuestro turno. Sin soltarlos, se sentó en el suelo seco que quedaba y abrió el diario con cuidado. A la tenue luz, empezó a leer en voz alta. Hoy planté las primeras semillas. No sé si germinarán. Pero mientras haya tierra y manos que la toquen, hay esperanza. Su voz, al principio insegura, fue ganando fuerza con cada palabra. No leía solo para ellos. Leía para sí misma. Para recordarse que no estaba construyendo un refugio de madera y clavos, sino un acto de fe. El miedo es más fuerte que el hambre, pero la memoria es más fuerte que el miedo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Mateo dejó de temblar. ¿Crees que Andrés pasó por esto?, preguntó el niño, mirando el agua que goteaba del techo. Creo que pasó por peor, respondió Elena. Pero no dejó que el miedo le robara su historia. Y nosotros tampoco lo haremos. En ese momento, la lámpara se apagó. La oscuridad los envolvió por completo, salvo por el resplandor fugaz de los relámpagos. Pero en vez de pánico, hubo silencio. Un silencio cálido, tejido por la respiración compartida, por las manos entrelazadas, por las palabras que aún flotaban en el aire. Mamá, dijo Lucía, en un susurro. Y si mañana el sol vuelve, Elena sonrió, aunque nadie pudiera verla. Entonces plantaremos esas semillas que Andrés menciona. Y construiremos algo que ni el viento más fuerte pueda derribar. Aferró el diario contra su pecho como un escudo. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro del establo, algo nuevo nacía. No era solo resistencia. Era la semilla de húmedo, olía a tierra mojada y madera renacida. Afuera, los charcos reflejaban el cielo como espejos rotos, y en medio de todo, Elena ya estaba de pie, los pies descalzos sobre el suelo frío, observando el techo agrietado con una mezcla de agotamiento y determinación. Mamá, la voz de Lucía, medio dormida, la sacó de sus pensamientos. Estoy aquí, cariño, respondió, acercándose. El sol salió. Y nosotros también. Mateo se incorporó, frotándose los ojos, y miró el rincón donde habían pasado la noche, empapado pero intacto. El diario, envuelto en la manta más seca, estaba a salvo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, mientras se ponía las botas. Elena tomó una respiración profunda. El aire fresco le llenó los pulmones, y con él, una idea clara. Ahora arreglamos lo que se rompió. Pero antes quiero mostrarles algo. Los llevó al centro del establo, donde la tabla que habían levantado seguía fuera de lugar. Se arrodilló y señaló el hueco. Andrés no solo escondió papeles aquí. Escondió esperanza. Y nosotros, no vamos a dejar que se quede enterrada. Con cuidado, sacó una pala pequeña que había encontrado días atrás entre los escombros. Comenzó a cavar suavemente alrededor del hueco, quitando tierra compactada, raíces secas, pedazos de ladrillo antiguo. Los niños la miraban en silencio, conteniendo la respiración. ¿Crees que hay más?, susurró Lucía. No lo sé, dijo Elena. Pero si Andrés pensó que esto era importante, entonces merece que lo descubramos todo. Mateo se arrodilló a su lado y empezó a ayudar con sus manos pequeñas, apartando la tierra con delicadeza, como si temiera lastimar un secreto dormido. Y entonces, sus dedos tocaron algo duro. Algo que no era tierra. «Mamá», exclamó, con los ojos brillantes. «Hay algo más». Elena se inclinó. Con movimientos lentos, sacó un objeto envuelto en lona aceitada, atado con alambre oxidado. Lo desató con manos temblorosas. Dentro, había un pequeño cofre de metal, más pequeño que el primero, pero con una cerradura intacta. ¿Lo abrimos?, preguntó Mateo, casi sin aliento. Elena asintió. Usó la punta del cuchillo que usaba para cortar leña y, con un leve chasquido, la cerradura cedió. Dentro, no había más papeles. Había una llave. Antigua, de hierro forjado,
con un diseño sencillo pero elegante. Y debajo de ella, una nota escrita con la misma caligrafía del diario, para abrir la puerta que nadie ve. Bajo la higuera del oeste. Lucía tomó la llave con asombro. Una puerta, aquí, no aquí, dijo Elena, con el corazón acelerado. En algún lugar de esta tierra. Salieron del establo y caminaron hacia el límite oeste del terreno, donde los árboles crecían más densos. Y allí, justo donde el campo se volvía bosque, estaba la higuera. Era inmensa, con raíces que se enroscaban alrededor de una piedra plana cubierta de musgo. «Mira», gritó Mateo, señalando. «Hay algo bajo la piedra». Entre los dos niños, lograron mover la losa lo suficiente para revelar una abertura estrecha, apenas visible entre las raíces. No era una puerta de madera, sino una pequeña compuerta de hierro, oxidada por décadas, pero sólida. En su centro, una cerradura. Elena sostenía la llave con tanta fuerza que le dolía la palma. «¿Y si no abre?», preguntó Lucía, con la voz temblorosa. «Entonces seguiremos buscando», respondió Elena. «Pero si abre, significa que Andrés quería que viéramos lo que hay dentro». Introdujo la llave. Giró con un crujido metálico que resonó como un latido antiguo. La compuerta se abrió lentamente, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Un frío húmedo subió desde abajo, cargado de olor a tierra, a tiempo detenido. Los tres se miraron, el mismo temor y la misma emoción reflejados en sus ojos. «¿Bajamos?», preguntó Mateo. Elena asintió. Tomó la lámpara que siempre llevaba consigo y, con una mano en la pared de piedra, descendió los primeros peldaños. Los niños la siguieron, agarrados el uno del otro. Al fondo, la cueva era pequeña, pero no estaba vacía. En el centro, sobre una losa de piedra, había una caja de madera tallada con símbolos que ninguno reconocía. Alrededor, estantes rudimentarios sostenían libros, herramientas antiguas, semillas secas en frascos de vidrio, y rollos de tela doblados con esmero. Pero lo que les cortó la respiración fue lo que colgaba de la pared del fondo, un mapa grande, dibujado a mano, con ríos, caminos y nombres olvidados. Y en el centro, marcado con tinta roja, estaba el establo, y alrededor, toda la tierra que creían abandonada. «Esto no es solo un refugio», susurró Elena, con la voz rota. «Es un plan». Andrés no solo guardó su historia, preparó un futuro para quien viniera después. Lucía tocó el borde del mapa con los dedos. «Entonces, todo esto, podría ser nuestro, no por herencia», dijo Elena. «Sino por derecho. Porque alguien creyó que valía la pena protegerlo». De pronto, un ruido afuera los hizo detenerse. No era el viento. Era el crujido de una rama seca, bajo el peso de un paso humano. Los tres se miraron, el terror atravesando el aire como una cuchilla. «Rápido», susurró Elena, apagando la lámpara. «Vamos». Subieron las escaleras en silencio, cerraron la compuerta, volvieron a colocar la piedra y el musgo con manos temblorosas. Al salir del bosque, vieron una figura alejándose entre los árboles. Alto. De chaqueta oscura. El mismo hombre que los había observado desde la tienda del pueblo. ¿Quién era?, preguntó Mateo, agarrando la mano de su hermana. Elena no respondió. Solo apretó la llave en su bolsillo, como si fuera un juramento. Alguien que no quiere que encontremos la verdad. Esa noche, mientras los niños dormían con el diario entre ellos como un guardián, Elena se quedó despierta junto a la ventana, mirando la higuera en la distancia. Ya no sentía solo el frío del miedo. Sentía el fuego de una decisión. Lo que habían descubierto no era solo un escondite. Era una prueba. Y alguien, en las sombras, haría lo que fuera para que nunca la revelaran. Susurro entre las hojas, le hacía levantar la cabeza, alerta, con los sentidos tensos como cuerdas de arco. El hombre de la chaqueta oscura no había sido una coincidencia. Alguien sabía. Y peor aún, alguien tenía razones para no querer que siguieran excavando en el pasado. Por la mañana, los niños notaron el cambio en su mirada. «Mamá, estás rara», dijo Lucía, mientras desayunaban galletas secas y té tibio. «Estoy bien», mintió Elena, forzando una sonrisa.
Solo, pensando. En la cueva, preguntó Mateo, bajando la voz como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Elena asintió. Se acercó a ellos y, con cuidado, cerró la puerta del establo, aunque el sol ya calentaba afuera. Lo que encontramos ayer es más importante de lo que pensaba. Esa caja, el mapa, las semillas. Andrés no solo guardaba recuerdos. Estaba preparando algo. Algo que quería que continuáramos. ¿Pero por qué alguien nos vigila?, insistió Lucía, abrazando el diario como si fuera un escudo. Elena miró hacia la ventana, donde el perfil de la higuera se recortaba contra el cielo. Porque si lo que hay allí abajo es verdad, entonces esta tierra nunca debió ser vendida. Y alguien se benefició de que se olvidara. En ese momento, un golpe firme en la puerta los sobresaltó. Los tres se quedaron inmóviles. El corazón de Elena latía tan fuerte que creyó que los niños lo oirían. ¿Quién puede ser?, susurró Mateo. Elena se levantó, secándose las palmas sudorosas en la falda. Abrió la puerta con cautela. Era doña Remedios. Pero no venía sola. Detrás de ella, con el rostro tenso y los ojos clavados en el suelo, estaba el hombre del pueblo. El mismo que los había seguido. «Pasa, niña», dijo doña Remedios, con una voz inusualmente grave. «Tenemos que hablar». Y él, también. Elena dudó, pero asintió. Los hizo entrar. El hombre se quitó el sombrero y se quedó de pie junto a la puerta, sin mirar a los niños. «Me llamo Raúl», dijo al fin, con voz ronca. «Soy hijo de uno de los hermanos Valdés». Un silencio denso llenó la habitación. Mateo se acercó a su madre, y Lucía se escondió tras la mesa. «¿Y por qué estás aquí?», preguntó Elena, sin ocultar la desconfianza. Raúl respiró hondo. «Porque mi padre, antes de morir, me dijo que había una deuda pendiente con esta tierra. Que algo se hizo mal. Que alguien inocente fue borrado del mapa. Y que, si algún día alguien regresaba al establo, tenía que escuchar». Elena lo miró fijamente. No había burla en sus ojos. Solo culpa. Una culpa antigua, arrastrada como una piedra al cuello. «¿Sabías de la cueva?», preguntó. Raúl negó con la cabeza. «No. Solo sabía que mi padre quemó papeles una noche, después de que Andrés murió. Dijo que era, para que nadie sufriera más. Pero yo sufrí. Porque vi cómo cargaba ese peso hasta el final». Doña Remedios se acercó y puso una mano sobre el hombro de Elena. «Él no es tu enemigo, niña. Es otro hijo del silencio. Como tú». Elena miró a sus hijos. Vio en sus ojos el miedo, pero también la curiosidad. La esperanza. «¿Y qué quieres ahora?», le preguntó a Raúl. «Ayudarte», dijo él, sin titubear. «Tengo acceso al archivo municipal. Puedo conseguir copias de los registros originales. Y si lo que encontraste allí abajo coincide, entonces podemos presentar una reclamación formal. No por dinero. Por justicia». Elena sintió que las rodillas le flaqueaban. Durante semanas, había creído que luchaba sola contra sombras. Y ahora, de esas mismas sombras, surgía una mano tendida. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué hacer esto ahora?». Raúl la miró a los ojos. «Porque vi a tus hijos ayer, jugando entre las ruinas como si fueran suyas. Y me acordé de mi padre, arrodillado en esta misma tierra, preguntando en voz baja, hice lo correcto. Nunca supo la respuesta. Pero tal vez, tú sí puedas dársela». Elena no supo qué decir. Solo asintió. «Entonces, cuando empezamos, hoy», respondió Raúl. «Pero hay que ser discretos. Hay gente en el pueblo que no quiere que esto salga a la luz. Gente que ha vivido cómoda con la mentira». Doña Remedios asintió. «Yo cuidaré de los niños mientras tú vas con él. Y si alguien pregunta, diremos que estás arreglando los papeles del establo. Nada más». Antes de irse, Elena se acercó a Mateo y Lucía. Se arrodilló frente a ellos. «No tengan miedo», susurró. «A veces,
la verdad necesita aliados que no esperábamos. ¿Y si no funciona?, preguntó Lucía, con los ojos húmedos. Entonces seguiremos construyendo, respondió Elena, acariciando su mejilla. Porque ya no somos solo huéspedes de este lugar. Somos su memoria. Y eso nadie nos lo puede quitar. Aferró el diario, metió la llave en su bolsillo y salió con Raúl bajo el sol que, por primera vez en semanas, parecía brillar con propósito. Detrás de ellos, en el establo, el viento movió suavemente una hoja del diario que había quedado abierta sobre la mesa. Y en ella, una frase destacaba como una promesa escrita en el tiempo: «Aquí es», dijo Raúl al fin, deteniéndose frente a un armario de metal oxidado. Abrió el cajón con una llave que llevaba en el llavero desde hacía años, según dijo, por si algún día tenía el valor de usarla. Dentro, había carpetas amarillas, atadas con cintas descoloridas. Raúl sacó una con cuidado y la depositó sobre la mesa de lectura. Estos son los registros de la finca entre 1948 y 1963. Aquí debería estar la transferencia, o la falta de ella. Elena tomó asiento, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro preso. Raúl desató la cinta y abrió la carpeta. Hojas tras hojas, sellos oficiales, firmas borrosas. Y entonces, allí estaba. Un documento fechado en marzo de 1959. Titulado «Reconocimiento de posesión efectiva por trabajo continuo y mejoras en tierras baldías». Firmado por el alcalde de entonces, y por Andrés Rojas. Esto, susurró Elena, los ojos llenos de lágrimas. Esto prueba que él tenía derecho. Pero nunca fue inscrito en el catastro, dijo Raúl, con la voz grave. Alguien lo archivó, y lo olvidó. O lo escondió. Volteó otra página. Y entonces, detrás del documento, encontraron algo que los dejó helados: una carta manuscrita, dirigida al alcalde, fechada un mes después de la muerte de Andrés. La firma era de uno de los hermanos Valdés. Dado que el mencionado Rojas ya no se encuentra entre nosotros, y no dejó herederos conocidos, solicitamos la devolución de las tierras para su integración a la finca familiar, conforme a los acuerdos verbales que mantuvimos. Acuerdos verbales, repitió Elena, con amargura. No hay nada legal aquí. Solo palabras dichas en sombras. Raúl asintió, la mirada baja. Mi abuelo era un hombre poderoso. Y en aquel tiempo, bastaba con tener palabra, y miedo del otro lado. Elena apretó los puños. No era solo injusticia. Era borrado. Como si la vida de Andrés, su trabajo, su dolor, su esperanza, nunca hubieran existido. Pero nosotros lo encontramos, dijo, con una voz que temblaba no de miedo, sino de furia contenida. Y no vamos a dejar que lo borren otra vez. Raúl la miró. En sus ojos ya no había solo culpa. Había respeto. Entonces hay que actuar rápido. El alcalde actual es joven. Abierto. Si presentamos esto junto con el diario y el testimonio de Doña Remedios, podríamos lograr que se reabra el caso. Y si se niegan, entonces lo llevamos a la prensa regional. O a los archivos históricos del Estado. Esto no es solo un asunto de tierra, Elena. Es de memoria. Y eso tiene peso. Regresaron al establo al caer la tarde. Los niños corrieron a recibirlos, y al ver las carpetas en las manos de su madre, supieron que algo había cambiado. ¿Lo lograste?, preguntó Mateo. Elena se arrodilló y los abrazó con fuerza. No lo hemos logrado aún. Pero ahora tenemos pruebas. Palabras que no pueden ignorarse. Doña Remedios, sentada en una silla de madera junto a la puerta, asintió con una sonrisa leve. El viento cambió, niña. Y esta vez, sopla a tu favor. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena volvió a leer el diario. Pero esta vez no lo hizo en voz baja. Lo leyó en silencio, con los ojos secos y el alma encendida. Porque ya no era solo una historia que consolaba. Era un arma. Una semilla. Un puente entre el pasado y el futuro. Y en medio de la oscuridad, con el viento murmurando entre las tablas, supo que lo que había encontrado, bajo la madera, no era un tesoro enterrado, era una promesa viva. En espada,
En Puente. Mamá, la voz de Lucía la sacó de su ensoñación. Porque lee siempre la misma página. Elena sonrió, pero no era una sonrisa ligera. Era una sonrisa que había aprendido a cargar con el peso del mundo sin quebrarse. Porque esta página es como un espejo. Andrés escribió: no construí esta casa para mí. La construí para quien venga después y necesite creer que aún hay lugares donde el alma puede descansar. Lucía se sentó a su lado, acariciando el borde del papel con la yema de los dedos. ¿Y tú descansaste, mamá? La pregunta la atravesó como una flecha. Elena cerró los ojos un instante. Pensó en las noches sin sueño, en los días de hambre disimulada, en el frío que se metía hasta los huesos. Pero también pensó en los abrazos al amanecer, en las risas ahogadas bajo la lluvia, en la forma en que Mateo ahora miraba el horizonte como si supiera que algo los esperaba más allá. Sí, dijo al fin, con la voz temblorosa. Por primera vez en mucho tiempo, descansé. No porque todo esté bien, sino porque ya no estoy sola. Mateo entró entonces, trayendo consigo el olor a tierra recién removida. Doña Remedios dice que el alcalde vendrá mañana. Quiere ver los papeles. Elena asintió, pero su pecho se apretó. Mañana. Todo se decidiría mañana. La tierra, el establo, su futuro, y el nombre de Andrés. ¿Y si nos dice que no?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Elena tomó sus manos, y las de Mateo, y las apretó con fuerza. Entonces seguiremos leyendo esta página. Y la próxima. Y la que sigue. Porque lo que Andrés nos dejó no es solo un pedazo de tierra. Es una forma de vivir. De resistir. De creer que, incluso en los lugares más olvidados, algo bueno puede crecer. Esa tarde, mientras preparaban una comida sencilla con lo poco que tenían, Doña Remedios llegó con una cesta cubierta por un paño blanco. Traje pan recién horneado, dijo, dejándola sobre la mesa. Y una noticia. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, con el corazón en la garganta. El hombre que los vigilaba, el hijo de los Valdés, fue visto hablando con el alcalde esta mañana. Un silencio helado cayó sobre la habitación. ¿Raúl?, preguntó Mateo. Sí. Pero no era una conversación amable. Escuché que discutían. Al parecer, el alcalde ya sabía algo, y Raúl le exigió que hiciera lo correcto. Elena sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Y qué dijo el alcalde? Doña Remedios sonrió, con esa sonrisa de quien ha visto 1000 primaveras renacer de inviernos crueles. Dijo que vendría. Solo. Sin papeles, sin testigos, solo para escuchar. Porque, según él, a veces la verdad no necesita firma. Solo corazón para recibirla. Esa noche, antes de dormir, Elena abrazó a sus hijos más fuerte de lo habitual. No dijo nada. Solo los meció suavemente, como si quisiera inyectarles toda su valentía a través del silencio. Afuera, la luna iluminaba la higuera, y el viento llevaba consigo el susurro de raíces profundas. Y en medio de la oscuridad, Elena supo que, independientemente de lo que dijera el alcalde al día siguiente, ya habían ganado algo irreemplazable, habían recuperado la voz de un hombre olvidado. Sagrado. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, aunque desgastadas, observaban en silencio desde la esquina, como si temieran romper el hechizo de esa calma precaria. Mamá, dijo Lucía, acercándose con los ojos llenos de una pregunta, ¿y si él no nos cree? Elena se detuvo. Se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre las manos. La verdad no necesita ser creída para existir, mi vida. Solo necesita ser dicha. Y hoy la diremos. En ese momento, el crujido de unas ruedas sobre el camino los hizo girar. Un coche sencillo, sin emblemas oficiales, se detuvo frente al establo. Del asiento del conductor bajó un hombre joven, de traje sencillo, sin corbata, con los ojos cansados pero abiertos. Era el alcalde. Elena salió a recibirlo. No con reverencia, ni con miedo. Con la espalda recta y el diario bajo el brazo. Buenos días, dijo él, con una voz más suave de lo que esperaba. Me llamo Iván. Y vine a escuchar. Lo hizo pasar. Doña Remedios ya estaba allí,
sentada junto a los niños, como una raíz antigua que sostiene la tierra. Raúl no vino. Pero su ausencia pesaba tanto como su presencia lo habría hecho. Siéntese, dijo Elena, señalando la silla más firme. El alcalde se sentó. Miró alrededor. No con desprecio, sino con una curiosidad triste, como si reconociera en cada grieta del lugar una historia que alguien había enterrado. Me han dicho, muchas cosas, comenzó. Que usted encontró documentos. Que hay una historia enterrada aquí. Que esta tierra, no fue nunca debidamente registrada. No es solo una historia, respondió Elena, con la voz firme. Es una vida. La de un hombre que trabajó esta tierra hasta el último día de su vida. Y que, cuando murió, fue borrado como si nunca hubiera existido. Abrió el diario y leyó en voz alta, con una claridad que sorprendió hasta a ella misma: hoy sembré trigo por primera vez. No tengo nombre en los papeles, pero mi sudor tiene sabor a futuro. Si alguien lee esto, que sepa que no pedí más que un rincón para soñar. Y este rincón, lo hice mío con las manos. El alcalde bajó la mirada. Por un momento, pareció un muchacho perdido, no un funcionario. Mi abuelo fue alcalde en los años 60, dijo al fin. Y una noche, borracho, me confesó que firmó algo que no debió. Dijo que, a veces el silencio alimenta a más familias que la justicia. Yo era niño. No entendí. Hasta hoy. Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Entonces, usted sabía, no. No del todo. Pero sentía que algo no estaba bien. Por eso vine solo. Sin papeles. Sin grabadora. Solo con mis oídos, y mi conciencia. Doña Remedios se levantó entonces. Andrés no era un extraño, joven. Era un hombre bueno. Trabajador. Silencioso, sí, pero justo. Y esta mujer, dijo, señalando a Elena, no vino a robar. Vino a devolverle el nombre a esta tierra. El alcalde asintió lentamente. Tomó los documentos que Raúl había conseguido y los estudió con atención. Luego miró el mapa encontrado en la cueva, las firmas, las fechas. Esto, es suficiente para reabrir el caso, dijo al fin. Pero no será fácil. Hay intereses. Gente que ha vivido décadas creyendo que esta tierra les pertenece. Si hago esto, habrá consecuencias. Y si no lo hace, respondió Elena, con los ojos húmedos pero la voz serena, la consecuencia será que otro nombre se borre. Y otro dolor se entierre. El alcalde guardó silencio. Afuera, el viento movió las hojas de la higuera, como si el propio Andrés estuviera suspirando. Daré inicio al proceso, dijo al fin. Pero necesito su palabra, no lo harán por venganza. Lo harán por memoria. Por memoria, repitió Elena. Y por futuro. El alcalde se levantó. Antes de irse, se detuvo en la puerta y miró a los niños. Ustedes, ¿saben por qué están aquí? Mateo asintió. Porque alguien antes que nosotros creyó en este lugar. Y nosotros no lo vamos a dejar olvidado. El alcalde sonrió, apenas. Entonces, tienen mi palabra. Cuando se fue, el silencio que quedó no era vacío. Era esperanza contenida. Elena se sentó en el suelo, abrazando a sus hijos con fuerza. Lo logramos, susurró Lucía. No aún, dijo Elena. Pero dimos el primer paso verdadero. Y mientras el sol se alzaba sobre los campos, iluminando cada rincón del establo como si lo bendijera, Elena supo que, sin importar lo que viniera, ya no eran intrusos. Eran herederos. Ojos lo decían todo. Quien se cree que es esa viuda para reclamar lo que ya está olvidado? Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol, una vecina se acercó. No era hostil. Solo cautelosa. Dicen que vas a quitarles tierras a los Valdés, dijo, con la voz baja. Elena dejó de agitar la sábana y la miró fijamente. No quiero quitarles nada. Solo quiero que se reconozca lo que ya fue sembrado con verdad. La mujer dudó, pero no se fue. Se quedó allí, con las manos entrelazadas.
mi abuelo también trabajó estas tierras, y nunca tuvo un título. Si lo que dices es cierto, entonces tal vez no esté sola. Esa noche, mientras cenaban, Mateo preguntó, «Mamá, ¿por qué la gente tiene miedo de la verdad?» Elena miró el fuego de la estufa, donde las llamas bailaban con una calma engañosa. Porque la verdad a veces quema lo que creíamos seguro. Y no todos están dispuestos a reconstruir después. Pero no todos tenían miedo. Al día siguiente, un anciano del otro lado del pueblo llegó al establo con un fajo de papeles amarillentos. «Mi padre fue amigo de Andrés», dijo, con la voz temblorosa. Guardó esto, por si algún día alguien preguntaba. Eran cartas. Fotografías. Incluso un recibo de semillas compradas en 1954, firmado por el propio Andrés. Pruebas vivas de una vida que alguien había intentado borrar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena al ver la foto. Un hombre de rostro serio, manos ásperas, de pie junto al establo recién construido, con una sonrisa tímida que parecía decir, «Esto es mío». «Gracias», logró decir. Esto lo devuelve a la luz». Doña Remedios, que había estado observando desde la sombra del alero, asintió con los ojos brillantes. «La memoria no vive en los papeles, niña. Vive en los que se atreven a nombrarla». Pero no todo fue bienvenida. Al tercer día, un grupo de hombres se reunió frente a la tienda del pueblo. Entre ellos estaba el hermano mayor de Raúl, un hombre con cara de pocos amigos y manos acostumbradas al mando. «Esa viuda está levantando fantasmas», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «Y los fantasmas no pagan impuestos». Las palabras corrieron como el viento seco, «Quiere quedarse con lo que no es suyo, está manipulando al alcalde, los niños deberían estar en una casa de verdad, no en un establo de mentiras». Lucía lo escuchó al volver de la escuela. Entró al establo con los ojos llenos de lágrimas. «Dicen que somos mentirosos, mamá». Elena la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. «Las mentiras tienen miedo de los que dicen la verdad, cariño. Por eso gritan. Porque saben que, si callaran, los escucharían». Esa noche, mientras los niños dormían, Elena salió al descampado. El cielo estaba lleno de estrellas, frías y firmes. Y entonces, como si el universo quisiera responderle, vio luces acercándose por el camino. Primero una. Luego otra. Y otra más. Eran linternas. Vecinos. Ancianos. Madres con niños pequeños. El cartero. El maestro de la escuela. Incluso el hombre que había dudado al principio. Se detuvieron frente al establo. Nadie habló al principio. Solo estaban allí. En silencio. Pero su presencia era más fuerte que cualquier palabra. «No venimos a firmar nada», dijo uno. «Solo a decir que, si necesitas testigos, aquí estamos». Elena no pudo hablar. Solo asintió, con las lágrimas cayendo libres por primera vez en meses. Porque en ese momento entendió que el mayor obstáculo no era el miedo de los demás, era su propio miedo a creer que merecía ser escuchada. Y ahora, bajo un cielo lleno de estrellas y rodeada de voces que se negaban a callar, supo que ya no estaba luchando por un pedazo de tierra. Estaba ayudando a sanar una herida colectiva. Una mañana, mientras reparaba una tabla suelta cerca de la puerta, un sobremanila apareció clavado con una piedra sobre el suelo. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con tinta gruesa y apresurada. Dentro, una sola hoja. Y en ella, una advertencia: algunas raíces es mejor no arrancarlas. Se llevan la tierra con ellas. No había firma. Pero no la necesitaba. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Lucía, asomándose. Elena dobló el papel con calma y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Nada que deba preocuparte», dijo, con una sonrisa forzada. «Solo el viento jugando con palabras». Pero esa noche, mientras los niños dormían, sacó el papel y lo leyó una y otra vez. No era una amenaza directa. Era peor. Era una promesa de caos. De desestabilización. De que, si seguía adelante, no solo perdería el establo, perdería la comunidad entera. Al día siguiente,
el alcalde llegó sin avisar. Esta vez no traía documentos. Traía preocupación. Han llegado cartas al ayuntamiento, dijo, sentándose sin ceremonias. Vecinos que dicen que esto está dividiendo al pueblo. Que revivir viejas heridas solo traerá más dolor. Elena lo miró fijamente. ¿Y usted qué cree? Él suspiró, frotándose las sienes. Creo que la justicia no debería tener fecha de caducidad. Pero también sé que el miedo es más rápido que la verdad. Entonces deje que sea más fuerte, respondió ella, con voz baja pero firme. Porque si detenemos esto ahora, no solo enterramos a Andrés otra vez, enterramos la esperanza de que algo así nunca vuelva a pasar. El alcalde guardó silencio. Afuera, los niños jugaban en silencio, como si supieran que el mundo adulto estaba a punto de tomar una decisión que los afectaría para siempre. Hay una reunión, dijo al fin. Mañana, en la plaza. ¿Quieren hablar? Todos. Los que están contigo, y los que no. Y usted estará, sí. Pero no como alcalde. Como testigo. Esa noche, el viento sopló más fuerte. Las tablas del establo crujieron como huesos viejos. Elena no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando la higuera, pensando en Andrés, en Miguel, en cada persona que había amado y perdido. Y en cada una que aún tenía a su lado. ¿Tienes miedo, mamá?, preguntó Mateo desde la oscuridad, sin encender la luz. Elena no se giró. Solo extendió la mano, y él la tomó. Sí, susurró. Pero el miedo no me va a callar. Y si nos echan, entonces nos iremos con la cabeza alta. Porque habremos dicho la verdad. Y eso nunca se pierde. Lucía se acercó y se apoyó en su hombro. Yo quiero que Andrés tenga su nombre de vuelta. Elena los abrazó a ambos, sintiendo sus latidos contra su pecho. Mañana, haremos que lo tenga. Al amanecer, el cielo estaba gris. No llovía, pero el aire pesaba como plomo. Elena vistió a los niños con ropa limpia, les peinó el cabello con cuidado, y les dio un beso en la frente. Hoy no vamos a pelear, dijo. Vamos a recordar. Y mientras caminaban hacia la plaza, con el diario envuelto en su chaqueta como un corazón guardado, Elena supo que, sin importar lo que sucediera, ya había ganado algo que nadie le podría arrebatar: la certeza de que, incluso en la tierra más seca, el centro, sobre los escalones de la vieja fuente seca, el alcalde esperaba, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Elena caminó entre ellos sin prisa. Los niños iban a sus lados, pequeños pero erguidos, como si supieran que ese día no eran solo hijos, sino testigos. Alguien murmuró: ahí viene la viuda del establo. Otra voz, más dura, la que quiere robar lo que nunca fue suyo. Pero nadie se movió. Cuando llegó al centro, se detuvo. No buscó a nadie con la mirada. Solo abrió su chaqueta y sacó el diario de Andrés. Lo sostuvo frente a todos, como una ofrenda. No vine a pedir nada, dijo, con una voz que no temblaba, aunque su corazón latiera como tambor de guerra. Vine a devolver lo que les fue quitado. Un hombre alto, con el ceño fruncido y las manos manchadas de tierra, dio un paso al frente. Era el hermano mayor de Raúl. ¿Y qué es eso? Un cuento para dormir a tus hijos, escupió. Ese establo era parte de nuestra finca. Siempre lo fue. Elena no bajó la mirada. Entonces explícame por qué su nombre no aparece en los registros oficiales de posesión. Explícame por qué hay un documento firmado por el alcalde de 1959 reconociendo a Andrés Rojas como poseedor efectivo. Explícame por qué hay cartas, fotos, testigos, y tú solo tienes la palabra de un hombre que murió con la conciencia pesada. El silencio cayó como una losa. Doña Remedios se levantó entonces, lentamente, apoyándose en su bastón. Yo vi trabajar a Andrés, dijo, con una voz que resonó como campana antigua. Lo vi sembrar, construir, llorar en soledad cuando su mujer murió. Y lo vi morir solo, con la tierra abrazada a su pecho. Si eso no es poseer, entonces dime tú, hijo, que lo es. El hermano de Raúl apretó los puños, pero no respondió. Entonces, desde el fondo, una voz joven se alzó: yo también quiero hablar. Era Raúl.
Venía sin sombrero, sin chaqueta, solo con una carpeta bajo el brazo. Se acercó y se detuvo junto a Elena. He estado callado toda mi vida por respeto a mi padre, dijo, mirando a su hermano. Pero el respeto no puede ser cómplice del silencio. Lo que hizo él, lo que hicieron los Valdés, no fue justo. Y si no lo reconocemos, entonces somos cómplices también. Su hermano lo miró con los ojos llenos de furia y dolor. ¿Y qué ganamos con esto? Perder más, ganamos la paz, respondió Raúl. La que no hemos tenido desde que enterramos a Andrés como si fuera un error. Entonces, Elena abrió el diario y leyó, no en voz alta como antes, sino como una oración compartida, no busco riquezas ni fama. Solo pido que, si alguien viene después de mí, no tenga que luchar por lo que yo ya sembré con el alma. Una mujer del fondo rompió en llanto. Otra sintió, con los ojos húmedos. Y en ese momento, algo cambió. No fue una decisión oficial. No fue un papel firmado. Fue más profundo. Fue el pueblo entero, por primera vez en décadas, mirándose a los ojos sin fingir. El alcalde bajó los escalones y se acercó a Elena. Haré lo que sea necesario, dijo, en voz baja pero clara. No por ti. Por todos nosotros. Elena cerró el diario y lo apretó contra su pecho. No había ganado una batalla. Había abierto una herida, para que, por fin, sanara. Y mientras el sol se asomaba entre las nubes, iluminando los rostros cansados pero sinceros, supo que lo que había encontrado bajo la madera no era solo un secreto enterrado. Un viernes al atardecer, el alcalde regresó al establo. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer de traje sencillo y mirada firme, la funcionaria del registro de la propiedad del distrito. Han revisado todo, dijo el alcalde, con una sonrisa cansada pero sincera. Los documentos, los testimonios, incluso las fotos. Y hay suficiente para iniciar el proceso de regularización. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No por vértigo, sino por la inmensidad de lo que aquello significaba. ¿Y qué sigue?, preguntó, con la voz apenas un hilo. La funcionaria dio un paso adelante. Según la ley de usucapión por posesión pacífica y continua, y con los documentos históricos que han presentado, se puede reconocer la posesión originaria de Andrés Rojas. Y dado que usted ha ocupado el lugar con ánimo de dueña, con mejoras visibles y sin oposición legal vigente, puede inscribir la propiedad a su nombre. Mateo, que había estado escuchando desde la puerta, abrió los ojos como platos. Entonces, el establo será nuestro de verdad. La funcionaria lo miró con suavidad. No solo el establo. Según el mapa encontrado en la cueva, y corroborado con los linderos históricos, toda esta parcela, señaló con la mano, podría ser reconocida como parte de la posesión original. Lucía corrió a abrazar a su madre, temblando. Mamá. Tenemos casa. Pero Elena no celebró. No aún. Miró al alcalde, luego a la funcionaria, y por último a la tierra que se extendía más allá del establo, donde las primeras flores silvestres empezaban a brotar entre la maleza. Y los Valdés, ellos, perderán algo. La funcionaria negó con la cabeza. Nadie pierde lo que nunca tuvo legalmente. Los Valdés ocuparon la tierra, sí, pero nunca la registraron como suya tras la muerte de Andrés. En los archivos, sigue figurando como tierra sin dueño, hasta ahora. Raúl, que había aparecido sin hacer ruido, se acercó entonces. Mi hermano, ya no se opone, dijo, con la voz baja. Dice que es hora de dejar de vivir con la espalda cargada. Hubo un silencio suave, lleno de alivio no dicho. Necesito que firmes estos papeles, dijo la funcionaria, entregándole una carpeta. Son la solicitud formal. Y necesitarás 2 testigos. Doña Remedios, que había estado observando desde la sombra del alero, avanzó con paso firme. Aquí está tu primer testigo. Y tras ella, el anciano que había traído las fotos de Andrés, y luego el maestro de la escuela, y luego la mujer que una vez le preguntó si venía a quitarles tierras. Uno a uno, se acercaron. Sin palabras grandiosas. Solo con sus nombres, sus firmas, y sus miradas que decían ya era hora. Elena tomó la pluma. Su mano no temblaba.
no porque no tuviera miedo, sino porque ya no estaba sola. ¿Está segura, mamá?, preguntó Lucía, aferrada a su brazo. Elena la miró, y en sus ojos había lágrimas, sí, pero también una paz que no había sentido desde la muerte de Miguel. No estoy firmando por mí, dijo. Firmo por Andrés. Por todos los que trabajaron esta tierra en silencio. Y por ustedes, para que nunca tengan que pelear por un lugar donde descansar el alma. Y con ese pensamiento, escribió su nombre con una claridad que resonó más fuerte que cualquier grito. Afueras, el viento movió las hojas de la higuera. Y bajo sus raíces, como si lo supiera, la tierra suspiró. Porque después de tanto tiempo, más suave al rozar la piel. Y en medio de todo eso, Elena y sus hijos comenzaron a limpiar no solo el establo, sino el terreno entero. ¿Por dónde empezamos, mamá?, preguntó Mateo, con una pala nueva que Raúl les había traído la semana anterior. Elena miró el campo que se extendía más allá del establo, ahora legalmente reconocido como suyo, no por título de herencia, sino por derecho de memoria. Por donde Andrés lo habría hecho, dijo. Por el huerto. Juntos, arrancaron maleza, aflojaron la tierra endurecida, marcaron surcos con cuerdas y palos. Lucía, con sus manitas llenas de tierra, plantó las primeras semillas alubias, calabacín, lechuga. ¿Crees que crecerán?, preguntó, mirando el hoyo diminuto como si fuera un milagro. Si las cuidamos, respondió Elena, crecerán. Como nosotros. Doña Remedios se acercó con una cesta llena de esquejes. Estos son de mi madre, dijo, entregándoselos. Geranios rojos. Decía que donde florecen los geranios, el dolor se vuelve raíz, y la raíz, da sombra. Elena los plantó junto a la puerta del establo, donde el sol los bañaba cada tarde. Los días pasaron en un ritmo nuevo, no el de la supervivencia, sino el del cuidado. Cada mañana, los niños corrían al huerto a ver si algo había brotado. Cada tarde, Elena reparaba una nueva tabla, reforzaba una pared, tejía una enredadera para dar sombra al porche. Una mañana, mientras clavaba una tabla en la parte trasera, Raúl apareció con un carretón lleno de adobes. Mi abuelo los hizo, dijo. Nunca los usó. Pensaba construir un granero, pero nunca lo hizo. ¿Por qué nos los das a nosotros?, preguntó Elena, conmovida. Él miró el huerto, donde Lucía regaba con una lata agujereada. Porque ustedes sí van a construir algo. Y así, ladrillo a ladrillo, semilla a semilla, el establo ya no era solo un refugio. Era un hogar que respiraba. Una noche, mientras cenaban bajo el alero, con el olor a tierra mojada flotando en el aire, Mateo dijo, hoy vi una mariposa en el huerto. La primera. ¿De qué color era?, preguntó Lucía, emocionada. Azul. Como el cielo cuando llueve y hace sol al mismo tiempo. Elena los miró, sus rostros iluminados por la lámpara de queroseno, y sintió una plenitud tan profunda que le dolía el pecho. No era riqueza. No era fama. Era pertenencia. Era saber que cada surco, cada flor, cada tabla, colocada con amor, era una respuesta a la pregunta que Andrés había dejado en el diario, ¿vale la pena seguir?, y la tierra, por fin, le había respondido sí. Afueras, el viento movió las hojas de los geranios recién plantados. Y en algún lugar, bajo la higuera, niños, sentados en el suelo del huerto con las rodillas manchadas de tierra, levantaron la vista al verla temblar. ¿Es, ya?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Elena asintió, incapaz de hablar. Rompió el sello con los dedos temblorosos y desdobló el papel. Allí, en letras formales y firmas oficiales, estaba la resolución. La posesión de la parcela, incluyendo el establo y los terrenos colindantes, quedaba reconocida legalmente a su nombre, en virtud de la usucapión histórica, los documentos hallados y los testimonios presentados. Lo logramos, susurró, las lágrimas cayendo sin ruido sobre el papel. Pero antes de que pudiera abrazar a sus hijos, un camión entró lentamente por el camino. No era el de Raúl, ni del almacén. Era más grande, con el logo del ayuntamiento pintado en el costado. Detrás, varios vecinos caminaban en silencio. El alcalde bajó primero, con una sonrisa tranquila. Detrás de él, hombres con herramientas, mujeres con baldes y sacos, adolescentes con carretillas.
¿Qué hacen aquí?, preguntó Elena, confundida. El alcalde se quitó el sombrero. Hoy no vine como funcionario. Vine como vecino. Y ellos, vinieron porque ya es hora de que este lugar deje de ser un establo, y se convierta en lo que siempre debió ser. Uno de los hombres se adelantó. Era el hermano mayor de Raúl. No dijo nada al principio. Solo extendió la mano. Elena dudó un instante, pero la estrechó. Mi abuelo construyó la primera pared de este lugar, dijo él, con la voz ronca. Tal vez sea justo que yo ayude a levantar la última. Doña Remedios apareció entonces, con una olla humeante en las manos. Nadie trabaja en ayunas, dijo, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Y así, sin ceremonias, sin discursos, el pueblo entero se puso a trabajar. Martillos resonaron contra madera nueva. Carretillas transportaron piedras. Alguien clavó un poste para una pequeña pérgola. Otro cavó zanjas para un sistema de riego sencillo. Los niños corrían entre los adultos, llevando clavos, agua, sonrisas. «Mamá», gritó Mateo, señalando. «Van a poner ventanas de verdad». Elena los miraba a todos, con el corazón desbordado. No eran extraños. No eran jueces. Eran manos que, por primera vez en mucho tiempo, construían juntas. «¿Por qué lo hacen?», le preguntó a Raúl en voz baja, mientras ayudaba a levantar una viga. «Porque tú nos recordaste algo que habíamos olvidado», respondió él, sin dejar de clavar, que esta tierra no es de quien la posee, sino de quien la cuida. Al caer la tarde, el establo ya no era el mismo. Las paredes estaban reforzadas, el techo sellado, las ventanas abiertas al poniente. En el huerto, las primeras hojitas verdes asomaban entre los surcos. Y en la puerta, donde antes colgaba una tabla rota, ahora había una placa de madera sin pulir, con una sola palabra tallada a mano: hogar. Lucía se acercó a su madre y la tomó de la mano. «¿Crees que Andrés nos está viendo?». Elena miró la higuera, ahora coronada por la luz dorada del crepúsculo, y sonrió. «No solo nos ve, nos agradece». Y en medio del bullicio suave de voces, risas y herramientas, Elena supo que el verdadero milagro no era haber ganado la tierra, chimenea de piedra donde las noches se volvían cálidas y largas. Dentro, los muebles eran sencillos, una mesa de madera reciclada, sillas donadas, un armario viejo restaurado, pero cada objeto tenía una historia, como si el espíritu de Andrés hubiera tejido su presencia en cada rincón. Una tarde, mientras Elena colgaba ropa lavada en el tendedero trasero, Lucía corrió hacia ella, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Mamá. Mira», gritó, extendiendo las manos. En sus palmas, 3 calabacines pequeños, redondos, perfectos. «Los primeros», dijo Mateo, apareciendo detrás con una cesta llena de alubias verdes. «El huerto está dando fruto». Elena tomó uno de los calabacines. Era cálido, firme, vivo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Andrés lo sabía», murmuró. Sabía que la tierra respondería si alguien la amaba de verdad. Esa noche, cenaron con la puerta abierta, para que el viento fresco de octubre acariciara sus rostros. Sobre la mesa, el primer banquete del huerto: calabacín asado, alubias con tomate, pan de maíz que doña Remedios les había enseñado a hacer. «¿Crees que algún día tendremos manzanas?», preguntó Lucía, mordiendo una alubia con deleite. «Si plantamos un árbol», respondió Elena, «algún día sí». «Entonces plantémoslo», dijo Mateo, con la boca llena. «Aquí. Junto a la higuera». Elena los miró. En sus ojos ya no había el temor del abandono. Había futuro. «Mañana lo plantamos», dijo. «Y lo llamaremos Árbol de Andrés». Doña Remedios, que había venido a traerles miel de su colmena, asintió desde la puerta. «Los árboles no mienten, niña. Si cuidas sus raíces, te dan sombra para toda la vida». Al día siguiente, juntos cavaron un hoyo bajo la luz suave del amanecer. Elena colocó el retoño con cuidado, y los niños echaron tierra con las manos, como si enterraran una promesa. «Ahora sí», dijo Lucía, limpiándose las palmas en la falda. «Ahora esto es nuestro para siempre».
Elena no corrigió sus palabras. Porque ya no era una cuestión de papeles o leyes. Era de pertenencia. De ciclos. De semillas que se convierten en raíces, y raíces que se convierten en hogar. Más tarde, mientras los niños jugaban junto al nuevo árbol, Raúl se acercó con un